Amigos, ya estamos de vuelta. Rosa María Bartra, vicepresidenta del Congreso y congresista del Fujimorismo, está con nosotros. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Yo quiero aprovechar los minutos porque hay varios temas. Uno primero es el que tiene que ver con esta solución de Chinchero. ¿Satisface al Fujimorismo la decisión de la, digamos, de la resolución del contrato por mutuo disenso? Yo creo que el hecho de que hayan tomado una decisión, por fin, ya es bastante, porque habían respuestas erráticas, disímiles, un día sí, otro día no, otro día nuevamente, quizá 90 días, vamos a esperar si va. Finalmente hay una resolución. Me habría gustado escuchar un poco más con respecto a los alcances que tiene esto, si hay una indemnización, a cuánto alcanza, en qué términos se ha hecho esta resolución por mutuo acuerdo, cómo ocurrió el divorcio, cómo quedaron las partes. Espero que esto se transparente y se comunique como corresponde en los días que vienen. ¿Esto evita una interpelación al ministro Bruno Yufra? Yo creo que definitivamente sí, ya se tomó una decisión y esperamos que ya no vi interpelación, pero sí con la transparencia que algo que ha generado tanto ruido político en los últimos días, justificadamente además, haya tenido una solución. Tenemos claro que todo el proceso de remoción de tierra se va a hacer por obra pública y esperamos conocer todos los alcances de esta resolución y cómo es que se va a ejecutar tanto la obra y la operación y mantenimiento del aeropuerto. Y eso nos lleva a preguntar si es que para usted el informe del Contralor tuvo que ver con esta decisión del gobierno. ¿Usted cree que le puso el condimento político que puso en jaque al gobierno? Yo no hablaría de un condimento político. Sí hay un elemento técnico que aportó él, el mismo ministro, el exministro Vizcarra, en su momento dijo que él esperaba el informe de la Contraloría. Este informe advirtió de irregularidades, advirtió de perjuicio para el Estado y eso fue lo que llevó a la renuncia de Vizcarra. Entonces, sí creo que aportó... ¿Justificada para usted? Sí creo, sí, por supuesto. Yo ¿sí? Creo que si se ha defendido, como se ha defendido, un contrato lesivo para el Estado, seguimos sosteniendo que ese contrato era lesivo y eso creo que nadie lo ha discutido. Si discutimos que esta adenda no corrige, sino más bien empeora las condiciones del contrato, entonces creo que al haberlo defendido y haber esperado que la Contraloría se pronuncie y tener un pronunciamiento de Contraloría en el que además recomienda hasta una decena de denuncias, entonces me parece que está plenamente justificada la renuncia. Pero ese informe para muchos ha sido un instrumento político al servicio del Fujimorismo, un instrumento que le permitía al Fujimorismo poner contra la pared al gobierno. Y de un contralor, que según dicen muchos, hay muchas columnas sobre eso y muchas opiniones, se puso al servicio del Fujimorismo. Ahora el Fujimorismo tiene el gran problema de que tiene como aliado a un contralor al que le van apareciendo denuncias que tienen que ver con compra y venta de automóviles, con compra y venta de terrenos o compra de terrenos, con nombramientos con nepotismo de por medio. ¿No es una carga pesada de un socio estratégico, político? Yo no sé por qué habla de un socio estratégico, no sé por qué habla de un aliado. La mayoría sostiene que él empieza como un aliado del gobierno, pero termina siendo un instrumento del Fujimorismo. Yo empezaría haciendo un análisis rápido, nos queda poco tiempo, me gustaría hablar más al respecto, pero empezaría separando al Contralor de la Contraloría. La Contraloría es una institución a la cual hay que fortalecer, a la cual hay que darle mejores instrumentos, porque en la medida que se haga control previo, control concurrente, control posterior, la corrupción que ha atacado gravemente nuestro país va a tener al frente a alguien que advierta, que prevenga, que controle o que sancione, de acuerdo a la etapa en la que corresponda. Así que con la Contraloría yo creo que no tenemos nosotros que levantar cuestionamientos, al contrario. Con el tema del Contralor, lo primero que hay que decir es que este Contralor ha sido elegido sin los votos del Fujimorismo. Ya. El Fujimorismo no solamente levantó su voz de protesta, y ahí están las actas, que me gustaría en algún momento compartirlas con nuestros amigos para que conozcan claramente la historia. Ni el APRA ni el Fujimorismo, pero sobre todo el Fujimorismo, votaron por este Contralor. PPK, en julio del 2016... Va a su casa y lo defiende. No solamente lo defiende, sino que se refiere a él como un hombre decente, y no solamente eso, sino que él dice, me ha explicado los cuestionamientos que le han hecho y yo estoy satisfecho. Me parece un hombre decente, así que vamos a apoyarlo. ¿Dónde está nuestro socio?
Pero ¿cuál después, socio? ¿Cuál aliado? Pero después el Contralor empieza a tener actitudes contra el gobierno. Empieza a hacer su trabajo. Yo no creo que haya sido contra el gobierno, porque yo no creo que levantar alertas, cuestionamientos en el marco de sus atribuciones con respecto a la compra de patrulleros, que fue el primer, digamos, si podríamos hablar, como dice usted, enfrentamiento con el gobierno, que yo no lo calificaría como tal de ninguna manera, sino más bien estaba haciendo su trabajo, entonces ya no nos gusta. ¿Qué es eso? O sea, ¿era decente o no era decente? ¿Estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Y luego se presenta esta denuncia contra el Contralor al Congreso de la República y también al Ejecutivo. No es una denuncia que solamente haya conocido el Congreso. Eso hay mucha gente que ha dicho por qué el Ejecutivo la ha tenido guardada y por qué la saca ahora. Pero yo le pregunto, dado que usted ya hizo la separación entre Contraloría y Contralor, que me parece muy oportuna. Y es que hay que hacerla siempre. Entonces hablemos las instituciones son las instituciones. Entonces hablemos de la persona. Personas. Frente a las denuncias de la persona, como las denuncias contra Edgar Alarcón, ¿a usted no le parece que debería renunciar y dar un paso al costado del Contralor? ¿O debería ser separado por último por el Congreso? En el Congreso de la República hay una denuncia que está teniendo el tratamiento que corresponde. Este martes está convocada la sesión de Consejo Directivo que debe tomar cuenta de la solicitud de remoción que ha hecho el congresista Javier Velázquez y del archivamiento que se ha tenido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto tiene el tratamiento que corresponde y pasa, probablemente de acuerdo a la decisión que se tome, lo más seguro es que sea así, pasa a la Comisión Permanente. El formalismo lo entiendo. Y en esta circunstancia es que se deben valorar todos los elementos que ameriten una remoción o no. Pero creo que este es el espacio. Entiendo el formalismo y entiendo el debido proceso. Que hay que respetarlo siempre. Pero la condición de Contralor General de la República no implica la condición de una persona que no debería tener ningún tipo de señalamiento, denuncia, cuestionamiento, y no debería en todo caso, políticamente, tener una solución que debería ser la renuncia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la persona que ejerza el cargo de Contralor de la República debe ser una persona sobre el cual no existan mantos de duda, sobre todo como el que existe. Y por eso es que me remito al pasado y luego el fujimorismo no apoyó al Contralor Edgar Alarcón. Fue un Contralor elegido por la mayoría humanista de ese momento y ratificado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su mayoría, y su además bancada. Así que, separando las cosas, para que no digan es el aliado, es su socio, y entonces ustedes lo están protegiendo, no es así. En el fujimorismo no tenemos la convicción de blindar a absolutamente nadie. Por lo tanto, si sobre el Contralor pesan dudas, hay que recordar que la renuncia es voluntaria. Por lo tanto, el Contralor debería valorar lo que tiene en este momento, explicar, porque hay mucha explicación que dar, y tomar la decisión. Por parte del Congreso de la República, nosotros vamos a investigar y vamos a tomar la decisión que corresponda como mérito de esas investigaciones. Por otro lado, Enrique, si me permite, sobre el mismo tema, también hay que valorar qué cosa pasó en esta conversación que tuvo el Contralor con el Ministro de Economía. Yo creo que eso está pasando suavecito y creo que no debería pasar, porque la posibilidad de que haya existido una mutua negociación o un mutuo chantaje o un chantaje por alguno de los dos lados con respecto al presupuesto versus un informe, me parece que es algo que debe analizarse con mucho detenimiento y además con la importancia que una situación como esa merita. Pero yo le decía esto porque el fujimorismo pidió la renuncia de Martín Vizcarra al cargo de vicepresidente por un informe de la Contraloría. Corrección. Al cargo de vicepresidente, que es un cargo de elección popular. Corrección. No pedimos la renuncia. Ahí están las palabras de Miguel Galarrete, están las palabras de Salaverry. La mía también. ¿Sí? La mía también. Lo que yo dije a la pregunta es que si uno quisiera ser coherente, porque no podemos separar otra vez, repito, instituciones y personas, que es lo mismo que acabo de decir. La institución es una, la persona es otra. La persona, en este caso, tanto el ministro como el vicepresidente son la misma persona. Y entonces, si esta persona no ha tenido la responsabilidad política suficiente para poder enfrentar un tema como este, en consecuencia, y siendo coherentes, él debería renunciar. Repito, siempre recordando que la renuncia es voluntaria. Eso es lo que pienso. Pero como no eso es lo que pensaba Daniel Salaverry. No escuchamos lo mismo con respecto al Contralor. Debería renunciar. No le he escuchado decir que debería renunciar. Usted ha dicho que es una decisión de él. Yo acabo de decir que sobre el Contralor no debe pesar ningún tipo de cuestionamiento y que esperamos que la aclare en la dimensión que corresponde a las denuncias que corresponden. Y por lo tanto,
en lo que concierne al Congreso, nosotros vamos a investigar sin ningún ánimo de blindaje. No tenemos por qué. Además, la Contraloría debe mantenerse en la dimensión de ejercicio del control que corresponde a una persona de carácter intachable. Muy bien. Y apelando a esa misma coherencia, consistencia, el tema de las computadoras en el Congreso. Ha salido un informe sumamente negativo para con la gestión de esa compra de computadoras. Y ahí se señala que había un perjuicio para con los recursos del Estado. ¿Cuál compra? La compra de las computadoras. Pero si no se ha comprado ni un cable, ni un mouse. Pero era el ni intento, un teclado. El intento o sea, de la no compra se de ha las comprado absolutamente nada. En cuanto sale esta posible, digamos, mala gestión en la compra, que no es tal porque se hizo de acuerdo a lo que la normativa de contrataciones del Estado establecía en ese momento, cambió, justamente en esos días cambió esta modalidad de contratación. Y se tuvo un informe de Contraloría que advertía de riesgos, ni siquiera de irregularidades, sino de riesgos. Administrativamente se tomaron las decisiones que correspondían y se separó a las personas que estuvieron directamente... ¿Para ustedes eso es suficiente? Sí, y se separó a las personas que estuvieron directamente relacionadas con este proceso. ¿No hay una responsabilidad política? Se suspendió la compra, no ha existido ni podría existir perjuicio cuando la compra no existió en ningún sentido. No se ha comprado, como le repito, ni un mouse, ni un cable, ni un teclado, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál sería el perjuicio que habría ocurrido al arca pública, en este caso la del Congreso? ¿Esa es la defensa del fujimorismo? No creo que tenga que existir el término defensa del fujimorismo en un proceso que no ha existido, Enrique. ¿Para usted entonces no hay responsabilidad política? Es que no existió el proceso. Inmediatamente de haber tomado conocimiento, se sometió a una investigación en el espacio que corresponde más, porque hay que recordar que esto no es algo que corresponda ni siquiera a la mesa directiva. Estoy respondiendo porque usted me está preguntando y por transparencia hay que dar las explicaciones, pero ni siquiera es algo que corresponda directamente a nosotros. Tomaron las decisiones administrativas que correspondían, separaron a los funcionarios que estuvieron directamente relacionados con el proceso de compra y no ocurrió la compra. ¿Dónde habría perjuicio? Me gana el tiempo y tengo que hacerle dos preguntas más, y por eso voy a saltar a otro tema. Dos temas más. ¿Van a insistir en esta ley y van a aprobar esta ley que impide que las empresas que se asociaron con las empresas brasileñas o Odebrecht tengan prohibición para contratar con el Estado? El decreto de urgencia 003 es un decreto pensado para garantizar la cadena de pago. Esta cadena de pago estamos viendo que no se ha garantizado. Por el contrario, hay una asociación de proveedores que están reclamando que se les pague. Y si este no cumple el objetivo que tiene, y por el contrario, producto del debate, porque esto es algo que ni siquiera se ha debatido, solamente se ha expuesto, apenas ha iniciado, se demuestra que no garantiza cadena de pago y que puede garantizar impunidad, entonces habrá que hacer los correctivos que corresponden. ¿Implica aprobar esa ley? Implica hacer los correctivos que corresponda. No significa que una ley deba aprobarse tal cual está, implica que se debe debatir y se debe hacer aprobar, en este caso, lo que mejor responda a los intereses del país. Lo que ha dicho el presidente de la República en el Congreso tiene todo el derecho de llamar a los ministros y a los funcionarios para pedirles explicaciones. ¿Les suena a ustedes como una especie de reivindicación o reconocimiento frente a lo que dijo el premier Zavala de abuso de poder? Me parece que si es que esta vez él estuviese hablando en serio, porque puede que mañana diga algo diferente, está entendiendo, si es que está ahora diciendo lo que siente, está comprendiendo cómo funciona la democracia, en qué consiste la división y equilibrio de poderes y en qué consisten también los mandatos constitucionales para cada poder. Muy bien, y finalmente, el presidente de la República ha hablado del tema de la salud de Alberto Fujimori y ha dicho que eso hay que verlo mediante una ley para beneficiar a 100 personas. ¿Ustedes están de acuerdo? No sé si el presidente está pensando presentar una ley. Lo que correspondería es que él se pronuncie con respecto al indulto, que sí es su atribución. ¿Es lo único que ustedes van a aceptar? ¿No una ley de arresto domiciliario? En el fujimorismo hemos dicho que no vamos a legislar con nombre propio, aun si se trata de Alberto Fujimori. Muy bien. Vicepresidenta, muchísimas gracias por su presencia. A usted. Ha sido usted muy amable. Amigos, nosotros nos despedimos, no tenemos tiempo para más. A las 11 de la noche usted puede ver las 3 entrevistas que hemos visto. El próximo domingo nos vemos en vivo aquí en Canal N.